Bienvenidos a las ideas para el estudio de las escrituras de Ven Sígueme de esta semana, del 2 al 8 de noviembre, y complete los capítulos del 7 al 9 del Libro de Mormón. La clase se titula Os hablo como si os hallaseis presentes. Mormón y Moroni tenían fe en que su registro inspiraría a los que vivieran en los últimos días. A medida que lea Mormón capítulos 7 al 9, escriba las impresiones que reciba acerca de cómo poner en práctica lo que está aprendiendo. Mormón y Moroni sabían cómo era sentirse solo en un mundo inicuo. Para Moroni, la soledad debió haber sido especialmente severa después de la muerte de su padre en batalla y de la destrucción de los nefitas. Él escribió: "Yo quedo solo. No tengo amigos ni a dónde ir". La situación puede haber parecido desesperanzadora, pero Moroni halló esperanza en su testimonio del Salvador y en su conocimiento de que los eternos designios del Señor han de seguir adelante. Moroni sabía que el Libro de Mormón iba a desempeñar una función clave en estos eternos designios. Sí, el registro que él estaba completando diligentemente, el registro que un día brillaría entre las tinieblas y traería a muchas personas al conocimiento de Cristo. La fe de Moroni en estas promesas hizo posible que él pudiera declarar a los futuros lectores de este libro: "Os hablo como si os hallaseis presentes, y sé que tendréis mis palabras". En la actualidad, nosotros sí tenemos sus palabras, y la obra del Señor sigue adelante, en parte porque Mormón y Moroni fueron fieles en sus misiones, aun cuando estaban solos. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Mormón, capítulo 7. Tema: Yo debo creer en Jesucristo y asirme a su Evangelio. Las últimas palabras registradas de Mormón, que se hallan en Mormón 7, están dirigidas a los descendientes de los lamanitas en los últimos días, aunque contienen verdades que son para todos nosotros. ¿Qué aprende del mensaje de Mormón acerca de Jesucristo y su Evangelio? ¿Por qué habrá elegido este mensaje Mormón para cerrar sus escritos? En el Libro de Mormón encontramos los últimos escritos de Mormón. Él fue muerto y el Libro de Mormón, como libro, fue terminado de escribir en los capítulos 8 y 9 por Moroni. Siguiente tema. El Libro de Mormón es de gran valor. El presidente Russell M. Nelson preguntó: "Si se les diera a elegir entre diamantes y rubíes o el Libro de Mormón, ¿qué escogerían? Con toda honestidad, ¿cuál es de mayor valor para ustedes?". También pueden referirse al discurso El Libro de Mormón, ¿cómo sería su vida sin él?, de octubre del 2017, que pueden encontrar en la lista de reproducción de esta semana. Mormón y Moroni sabían que el registro que ellos llevaban sería de gran valor en nuestros días. Por eso hicieron grandes sacrificios para prepararlo y protegerlo. Al leer Mormón, piense en por qué este registro es tan valioso en nuestros días. Puede valerse de las siguientes escrituras. Mormón 7, versículos 8 al 10. Por tanto, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús, y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Porque aquí se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos, y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres, y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. Y si es que creéis en Cristo y sois bautizados primero en el agua y
y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Y en Mormón 8, versículos del 12 al 26, Moroni nos dice esto. Y quien reciba esta historia y no la condene por las imperfecciones que hay en ella, tal persona sabrá de cosas mayores que estas. He aquí, soy Moroni, y si fuera posible os daría a conocer todas las cosas. He aquí, ceso de hablar concerniente a este pueblo. Soy hijo de Mormón, y mi padre era descendiente de Nefi, y soy el mismo que esconde esta historia para los fines del Señor. Mas las planchas en que se hallan no tienen ningún valor por causa del mandamiento del Señor, porque Él ciertamente dice que nadie las obtendrá para lucrar, mas la historia que contienen es de gran valor, y aquel que la saque a luz, el Señor lo bendecirá, porque nadie puede tener el poder para sacar a luz, salvo que le sea dado de Dios, porque Dios dispone que se haga con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, o para el beneficio del antiguo y por tanto tiempo dispersado pueblo del convenio del Señor. Y bendito sea aquel que saque esto a luz, porque se sacará de las tinieblas a la luz, según la palabra de Dios. Sí, será sacado de la tierra y brillará de entre las tinieblas, y llegará al conocimiento del pueblo y se realizará por el poder de Dios. Y si hay errores, son errores del hombre, mas he aquí no sabemos que haya errores. No obstante, Dios sabe todas las cosas. Por tanto, cuídese aquel que condene, no sea que corra peligro del fuego del infierno. Y el que diga, mostradme o seréis heridos, cuídese, no sea que mande lo que el Señor ha prohibido. Porque aquí el que precipitadamente juzgue, precipitadamente será también juzgado, pues según sus obras será su paga. Por tanto, aquel que hiera será a su vez herido del Señor. He aquí lo que dicen las Escrituras: el hombre no herirá ni tampoco juzgará, porque el juicio es mío, dice el Señor, y la venganza es mía también, y yo pagaré. Y el que respire iras y contiendas contra la obra del Señor y contra el pueblo del convenio del Señor, que es la casa de Israel, y diga, destruiremos la obra del Señor y el Señor no se acordará del convenio que ha hecho con la casa de Israel, tal persona está en peligro de ser talada y arrojada al fuego, porque los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas sus promesas. En Mormón, capítulo 9, versículo del 31 al 37 dice: No me condenéis por mi imperfección, ni a mi Padre por causa de su imperfección, ni a los que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros hemos sido. Y aquí hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Y si nuestras planchas hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo, pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí no habríais tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Pero el Señor sabe todas las cosas que hemos escrito y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Y se escriben estas cosas para que limpiemos nuestros vestidos de la sangre de nuestros hermanos, que han degenerado en la incredulidad. Y aquí estas cosas que hemos deseado concernientes a nuestros hermanos, sí, aún su restauración al conocimiento de Cristo, están de acuerdo con las oraciones de todos los santos que han morado en la tierra. Y el Señor Jesucristo les conceda que sean contestadas sus oraciones según su fe,
y Dios el Padre se acuerde del convenio que ha hecho con la casa de Israel y los bendiga para siempre mediante la fe en el nombre de Jesucristo. Amén. También podemos encontrar otra información en Primera de Nefi 13, versículos del 38 al 41. Y aconteció que vi al resto de la posteridad de mis hermanos, y también vi que el libro del Cordero de Dios, que había salido de la boca del judío, llegó a los gentiles, al resto de la posteridad de mis hermanos. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de los que he escrito, de los profetas y de los 12 apóstoles del Cordero que son verdaderos. Y el ángel me habló diciendo: estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. Y han de venir conforme a las palabras que serán establecidas por boca del Cordero. Y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad, como también en los anales de los 12 apóstoles del Cordero, por lo que los dos serán reunidos en uno solo, porque hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Y en 2 de Nefi 3, versículos 11 y 12 dice: pero del fruto de tus lomos levantaré un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. Y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra que ya se habrá declarado entre ellos. Por tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos escribirá, y lo que escribe el fruto de tus lomos y también lo que escribe el fruto de los lomos de Judá crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días, y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Y en Doctrina y Convenios, sección 33, versículo 16 dice: y el libro de Mormón y las santas escrituras de mí proceden para vuestra instrucción, y el poder de mi espíritu vivifica todas las cosas. En Doctrina y Convenios, sección 42, versículos 12 y 13 dice: además, los élderes, presbíteros y maestros de esta iglesia enseñarán los principios de mi evangelio que se encuentran en la Biblia y en el libro de Mormón, en el cual se halla la plenitud del evangelio, y observarán los convenios y reglamentos de la iglesia para cumplirlos, y esto es lo que enseñarán conforme el Espíritu los dirija. ¿Qué experiencias en su vida le han permitido saber que el libro de Mormón es de gran valor? Siguiente tema: el libro de Mormón se escribió para nuestros días. Jesucristo le mostró a Moroni lo que estaba sucediendo en el mundo cuando el libro de Mormón saliera a la luz. Y lo que Moroni vio lo llevó a expresar claras advertencias para nuestros días. En Mormón 8, 26 al 41 encontramos las siguientes advertencias. Y no es menester que nadie diga que no saldrán, pues ciertamente saldrán, porque el Señor lo ha dicho. Porque de la tierra han de salir por mano del Señor, y nadie puede impedirlo. Y sucederá que en una época en que se dirá que ya no existen los milagros, y será como si alguien hablase de entre los muertos. Y sucederá en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor,
por motivo de las combinaciones secretas y las obras de oscuridad. Sí, sucederá un día en que se negará el poder de Dios y las iglesias se habrán corrompido y ensalzado en el orgullo de sus corazones. Sí, en un día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias. Sí, sucederá en un día en que se huirá de fuegos y tempestades y vapores de humo en países extranjeros. Y también se oirá de guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares. Sí, sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra. Habrá asesinatos y robos y mentiras y engaños y fornicaciones y toda clase de abominaciones. Cuando habrá muchos que dirán, haz esto o haz aquello y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero hay de tales porque se hallan en la hiel de la amargura y en los lazos de la iniquidad. Sí, sucederá en un día en que se habrán establecido iglesias que dirán, venid a mí y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados. Oh pueblo inicuo y perverso y obstinado, ¿por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucro? ¿Por qué habéis transquiversado la santa palabra de Dios para traer la condenación sobre vuestras almas? He aquí, examinad las revelaciones de Dios, pues he aquí llegará el tiempo en aquel día en que se cumplirán todas estas cosas. He aquí el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concernientes a lo que se realizará en breve, en este día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. He aquí os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras, y sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones, y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia, las persecuciones y toda clase de iniquidades. Y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones. Porque aquí amáis el dinero y vuestros bienes y vuestros costosos vestidos y el adorno de vuestras iglesias más de lo que amáis a los pobres y los necesitados, los enfermos y los afligidos. Oh vosotros corruptos, vosotros hipócritas, vosotros maestros que os vendéis por lo que se corrompe, ¿por qué habéis mancillado la santa iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué no consideráis que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida y sin embargo permitís que el hambriento y el necesitado, y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso? Sí, ¿por qué formáis vuestras abominaciones secretas para obtener lucro y dais lugar a que las viudas y también los huérfanos lloren ante el Señor y también que la sangre de sus padres y sus maridos clame al Señor desde el suelo venganza sobre vuestra cabeza? He aquí, la espada de la venganza se cierne sobre vosotros, y pronto viene el día en que Él vengará la sangre de los santos en vosotros, porque no soportará más sus clamores. Y en Mormón capítulo 9, versículos del 1 al 30, también habla acerca de las advertencias para nuestro día. Medite para ver si hay algún indicio de estas actitudes y acciones en su vida. ¿Qué puede hacer de manera diferente? Por ejemplo, el capítulo 9 de Mormón contiene el mensaje de Moroni en respuesta a la falta de fe en Jesucristo que él vio que sería común en nuestros días.
Considera registrar lo que aprende de sus palabras acerca de lo siguiente: las consecuencias de no creer en Cristo. Moroni dijo: y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. He aquí, ¿creéis en el día de vuestra visitación? He aquí, cuando venga el Señor, sí, ese gran día, cuando la tierra se plegará como un rollo y los elementos se derretirán con ardiente calor. Sí, ese gran día en que seréis llevados para comparecer ante el Cordero de Dios. ¿Diréis entonces que no hay Dios? ¿Seguiréis entonces negando al Cristo? ¿O podréis mirar al Cordero de Dios? ¿Suponéis que moraréis con Él estando conscientes de vuestra culpa? ¿Suponéis que podría ser felices morando con ese santo ser mientras atormenta vuestras almas una sensación de culpa de haber siempre violado sus leyes? He aquí os digo que seríais más desdichados morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Porque aquí, cuanto se os haga ver vuestra desnudez delante de Dios, y también la gloria de Dios y la santidad de Jesucristo, ello encenderá una llama de fuego inextinguible en vosotros. Volveos pues, oh incrédulos, volveos al Señor, y clamad fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que quizás se os halle sin mancha, puros, hermosos y blancos en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados por la sangre del Cordero. ¿Qué aprende acerca de la importancia de creer en un Dios de revelación y de milagros? ¿Y qué aprende de los consejos de Moroni para nosotros que se dan en los versículos del 21 al 30? ¿Qué aprende de Moroni que puede ayudarle a acercar más a otras personas al Padre Celestial y a Jesucristo? Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y de la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. En Mormón, capítulo 7, versículos del 5 al 7 dice: sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres, y arrepentíos de todos vuestros pecados e iniquidades, y creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que los judíos lo mataron, y que por el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba, y en él también es consumido el aguijón de la muerte. Y él lleva a efecto la resurrección de los muertos, mediante la cual los hombres se levantarán para presentarse ante su tribunal. Y él ha efectuado la redención del mundo, por lo cual a aquel que en el día del juicio se ha hallado sin culpa ante él, le será concedido morar en la presencia de Dios, en su reino, para cantar alabanzas eternas con los coros celestes, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son un Dios, en un estado de felicidad que no tiene fin. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob, por tanto sois contados entre los del pueblo del primer convenio. Y si es que creéis en Cristo y sois bautizados, primero en el agua y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca del plan del Padre Celestial y de por qué necesitamos un Salvador? ¿Qué hemos aprendido de nuestro estudio del Libro de Mormón este año que nos ha ayudado a fortalecer nuestra creencia en la Biblia? Para hacer su análisis podrían leer algunos pasajes del Libro de Mormón y de la Biblia que enseñan verdades similares, como por ejemplo Alma 7, 11 al 13,
e Isaías 53 del 3 al 5. Mormón, capítulo 8, versículos del 1 al 9, dice: He aquí, yo Moroni doy fin al registro de mi padre Mormón. He aquí no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. Y sucedió pues que tras la grande y tremenda batalla en Cumora, he aquí los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur, hasta que todos fueron destruidos. Y mi padre también murió a manos de ellos, y quedo yo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí han desaparecido, y yo cumplo el mandamiento de mi padre, y no sé si me matarán o no. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa a dónde yo vaya. He aquí mi padre ha preparado estos anales y ha escrito con el objeto de ellos, y he aquí yo también lo escribiría si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo y mineral no tengo, porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla y todos mis parientes, y no tengo amigos ni a dónde ir. Y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva, no lo sé. ¿Cómo debe haber sido estar solo como lo estuvo Moroni? ¿Qué nos llama la atención de la obra que él llevó a cabo? ¿Podrían leer los versículos de Mormón 8:12, 17 al 21 y 9:31 como familia y luego leer la siguiente declaración del elder Jeffrey R. Holland? Excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto, Dios se ha tenido que valer de gente imperfecta. Y cuando vean alguna imperfección, recuerden que la limitación no radica en la divinidad de la obra. Esta cita se encuentra en el discurso, creo, de abril del 2013. ¿Por qué es peligroso centrarnos en las imperfecciones de los demás, incluso en las de aquellos que escribieron el libro de Mormón? Mormón 8, versículos 36 al 38. Y sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones, y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia y las persecuciones y toda clase de iniquidades. Y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones. Oh vosotros corruptos, vosotros hipócritas, vosotros maestros que os vendéis por lo que se corrompe, ¿por qué habéis mancillado la santa iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar el nombre de vosotros? ¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué habría de sentirse alguien avergonzado de tomar el nombre de Jesucristo sobre sí? ¿Cómo podemos ser valientes en nuestro testimonio del Salvador? Hacen falta ciertos ingredientes para llevar a cabo con éxito un experimento científico o una receta. Consideren la posibilidad de hacer un experimento o preparar una receta favorita como familia antes de leer Mormón 9 del 16 al 24. Conforme vayan leyendo los versículos, en especial el 20 y el 21, busquen los ingredientes necesarios para hacer que se produzcan milagros. ¿Qué milagros podemos ver en el mundo a nuestro alrededor y en nuestra familia? ¿Cómo mejorar el estudio personal? Consulte los recursos oficiales de la Iglesia. Si tiene preguntas relacionadas con el Evangelio, los mejores recursos para obtener respuestas son la oración, las escrituras, las palabras de los profetas vivientes y las restantes publicaciones oficiales de la Iglesia. Hasta aquí las ideas para el estudio personal de las Escrituras de esta semana.